Hola y bienvenidos a Aprendiendo Español con Alejandro. Hoy hablemos de mi influencia. Creo que he empezado bastante rápido, a hablar bastante rápido al principio. Bueno, como siempre, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal está tu vecino? ¿Qué tal está tu amigo? Y como de normal, me preguntas ¿qué tal estoy yo? Como respuesta formal. Yo estoy bien. Hoy quiero hablar de mi influencia, de la razón por la que he empezado a hacer este podcast. Y la razón es que escucho un podcast parecido. Bueno, llevo escuchando desde hace bastante tiempo un podcast parecido para aprender japonés. Este podcast se llama Nihongo con Teppei. Nihongo con Teppei. Lo que significa japonés con Teppei. Teppei es el profesor, es el que hace el podcast. Y gracias a este podcast he aprendido un montón. Antes de empezar a oír podcast para aprender japonés, mi idioma no era muy bueno. A pesar de haber intentado aprender mediante libros de texto y clases formales, no era capaz de hablar en absoluto. Podía memorizar palabras, frases, pero no podía entender una conversación ni podía decir nada. Después de escuchar mucho, durante mucho tiempo, muchas veces, repetidamente, muchas veces repetía los capítulos. Los oía más de una vez, repetidamente. Esto me ayudó inmensamente, me ayudó un montón a aprender el idioma. Y hasta ese momento no me había dado cuenta del poder de los podcasts. Y gracias a un amigo que me recomendó seguir un aprendizaje inmersivo en vez del tradicional aprendizaje a través de libros de texto, me volqué completamente en escuchar estos podcasts. Hoy en día todavía escucho, aunque a un nivel más avanzado. El principal con el que aprendí un montón y me hizo dar un salto se llama Japanese Podcast for Beginners. Podcast japonés para principiantes. Y este podcast que estoy haciendo es un tributo. Es un tributo al podcast de Teppei. Porque creo que es una manera genial de aprender un idioma. Y es bueno escuchar diferentes podcasts, personas con diferentes acentos, diferentes dialectos del mismo idioma, diferentes maneras de hablar español. Yo creo que es bueno tener un amplio abanico de podcast. Y además, no sé, quería probar. Este capítulo se parece un poco a la introducción, pero quería dejar claro que Teppei es mi influencia principal al hacer esto, sus podcasts. Y hay una cosa curiosa que es Teppei empezó a hacer su podcast porque él oía muchos podcasts en inglés y luego en español. Y el podcast que escuchaba en español se llama Español con Juan. Por Español con Juan, Teppei llamó a su podcast Nihongo con Teppei, es decir, con, with, en español, a pesar de que la mayoría de los oyentes no hablan español. Y ahora, a través de su tributo a Juan y mi tributo a Teppei,
he querido mantener aprendiendo español con Alejandro. Si tenéis pensado aprender japonés también, por algún casual, por favor, intentar escuchar a Tepei. Es muy gracioso y es muy entretenido. Se aprende mucho. Y si tu nivel de español es un poco más avanzado, un poquito más avanzado, yo creo que español con Juan también te puede venir muy bien. Y bueno, hay un montón más de podcast que puedes probar. Yo seguiré aquí y por hoy esa es mi influencia. Este es mi capítulo tributo a Tepei y un poco a Juan. Así que eso es todo. Gracias por escuchar este podcast un poco más largo y espero que no haya sido mucho rollo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.